El día de hoy vamos a tratar del tema de cómo agregar posiciones a un mercado y esta es una de las decisiones que más trabajo le cuestan a los operadores normalmente, ¿no? Una decisión bien tomada en este sentido generará un mayor aprovechamiento de las tendencias y una decisión mal tomada en este sentido pues podría convertir un buen trade en todo un desastre. Entonces por eso es interesante estar observando esta situación con cuidado. ¿Cuál es la idea de agregar posiciones? Bueno, una es que cuando tienes tú una tendencia, lo ideal es ir agregando posiciones, no en los puntos donde la tendencia esté sobrecomprada, por ejemplo si es alcista, o sobrevendida si es bajista, me va a pasar por aquí un ejemplo de bajista, sino que hacer estas entradas en los niveles donde pues haya cierta posibilidad de decir, sabes que aquí la tendencia ya respiró, es claro que va caminando en nuestra dirección, pero ya respiró y por lo tanto es viable que haya otra nueva entrada, ¿no? Por ejemplo, en esta bajadita que vemos aquí del euro dólar, pues el peor momento para entrar en una nueva venta sería precisamente este punto de acá, por ejemplo, ¿no? Entrar en estos mínimos, pues realmente es entrar cuando la fiesta pues ya llevaba un buen rato y ya la gente pues se va a ir por los hielos para si sigue la fiesta retomarla después, ¿no? Es más o menos la forma en la que podríamos hacerle un símil. La idea es que cuando ya hay un buen recorrido es peligroso entrar. ¿Por qué? Pues porque obviamente el mercado es susceptible de ir a tomar tendencia, de tomar utilidades. Recuerde usted que en una tendencia pues participan operadores de distintos time frames y por lo tanto buscan distintos objetivos y entonces cuando unos ya están cumpliendo objetivos, otros dicen, bueno, viene una oportunidad de volver a entrar, pero cuando se acabe el retroceso, ¿no? Entonces, lo ideal sería entrar aquí, después, obviamente aquí ya está caro, a lo mejor en un time frame más bajo se podrían ver oportunidades de entrar en esta zona, algunos podrían considerar que esta zona podría haber sido interesante para volver a entrar, etcétera, y finalmente, pues dejar descansar la tendencia después, para volver a reintentar entradas. Pues aquí ya estamos en el momento actual. Para reintentar entradas más adelante, ¿no? Esa es la idea atrás de este concepto de entrar en tendencia, ¿no? Si tú entras en esos puntos donde se acaba de dar un retroceso y hay alguna señal que te hace pensar que el retroceso ya está lo suficientemente agotado como para que si la tendencia continúe, valga la pena tu entrada a partir de estos niveles, es donde puedes tú piramidar, ¿no? Por ejemplo, supongamos el caso de alguien que por alguna razón del destino prevé que en esta zona el precio iba a empezar a declinar, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues yo a partir de aquí, que ya se empieza a ver esa idea, supongamos, meto mi primer posición, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿y dónde meto la siguiente posición, no? Obviamente, ya después de haber hecho el primer recorrido y con lo que hemos dicho, entendemos que en esta parte no meteríamos nada nuevo, si nuestra visión es de largo plazo, y lo meteríamos cuando pudiéramos tener ideas considerables de que en realidad el retroceso se ha terminado, ¿no? Entonces, en un punto ideal podríamos decir que entrar a lo mejor en el rompimiento de estos soportes podría ser un buen punto para agregar una nueva posición que nos permitiera poner, por ejemplo, el stop loss en estos máximos, ¿no? Originalmente los tendríamos aquí en la primera entrada, entonces los stop loss en estos máximos, prácticamente en break even en la primera entrada, y la segunda entrada pues a estos niveles estaría arrancando también con un stop loss por esta zona, y estaríamos quedándonos hasta que la tendencia mostrara que ya no es susceptible de continuar, es decir, yo todavía podría esperar que hubiera una continuación en la tendencia. Y preguntándose eso, precisamente Alexander Elder desarrolló este sistema que le llama el Elder Rate. Se compone de dos indicadores, uno que ves aquí, que es el Bears Power, y otro que ves en esta otra gráfica, que es el Bulls Power. Los dos son exactamente lo mismo, nada más que son vistos desde el lado opuesto.
Él lo que llegó a concluir en algún momento de su estudio sobre el precio, el comportamiento del precio, fue que si tú le agregas un promedio móvil de 13 periodos, un promedio móvil exponencial, porque ahí, recuerda usted que en el 89 se empezaba a poner de moda el calcular con la computadora, los indicadores técnicos, y entonces se podía estar entrando en el uso de indicadores técnicos más complejos. Si esto lo hubiera descubierto por ahí de los 70, probablemente se hubiera quedado con la idea de un indicador meramente de promedio móvil simple, pero utilizó un promedio móvil exponencial porque era lo que estaba de moda mayormente en ese entonces, ¿no? Podríamos estar buscando algunas otras, digamos, mejoras a esto, pero vamos a agregar un promedio móvil, vamos a irnos como fue la historia, y agregar un promedio móvil. Aquí están, un promedio móvil de 13 periodos, utilizando el cálculo exponencial aplicado a el cierre de precios, que pues para los time frames altos es el más recomendable. Para time frames más bajos yo te recomendaría utilizar el promedio móvil aplicado a la media, pero bueno, él lo que observó fue esto y dijo, ¿sabes qué pasa? Que cuando el precio retrocede fuerte de este promedio móvil de 13, el promedio móvil de 13 para Alexander Elder era algo así como el nivel donde podría estar siguiéndose a la tendencia, una tendencia normal, ¿no? Sin grandes problemas, y él decía en los puntos más profundos de los retrocesos, podríamos, una vez que se viera que ese retroceso ha dejado de funcionar, podríamos estar teniendo buenas entradas, ¿no? Es decir, el punto más profundo para una tendencia bajista, esto obviamente se aplica el Bears Power para las tendencias bajistas y el Bulls Power para las tendencias alcistas. Cuando hay una tendencia alcista, entonces utilizarás Bulls Power. Cuando estés buscando una tendencia bajista, estarás utilizando el Bears Power y estarás utilizándolo en el lado contrario, en el lado donde el mercado, digamos, está haciendo el movimiento más contrario que puede contra la tendencia, válgase la expresión. Entonces, para el caso de las ventas sería este punto, porque es el que tiene en el indicador el movimiento más amplio. Estas rayitas, este oscilador, lo único que te mide, o este histograma, lo único que te mide es la distancia que hay entre los máximos del precio y el promedio móvil. Esta es la vela que más alto tiene la dimensión del máximo del precio con respecto al promedio móvil, es decir, el que indica el retroceso más profundo que se ha tenido hasta el momento. Alexander Elder decía, bueno, cuando se dé esto, en cuanto se deje de tener un incremento en estos movimientos, puedes tú entrar entonces a vender, es decir, cuando yo vea, por ejemplo, que hay un precio que estaba creciendo y de repente llega una caída, como es el caso de esta vela, al cierre de esta vela, que sería en este precio, para esta técnica Alexander Elder diría, metamos ahí la venta, ¿no? Y entonces vamos a irle poniendo ahí sus etiquetitas. Ahí está la venta, el stop loss obviamente unos ticks arriba del máximo reciente, ¿no? Y si te lo rompe, bueno, pues ni modo, mala entrada, ¿no? Pero considerando que probablemente aquí pudiera funcionar este trade, aquí estaría la venta y te vas a mantener en la venta y podrás ahí aplicar distintos criterios, pero la idea es que, por ejemplo, si tuvieras una divergencia en el Bears Power, donde se muestra que hay una debilidad en esta, aquí por ejemplo lo que te habla este mínimo más alto es que en el corto plazo se va a acabar, ¿no? Entonces, dependiendo ahí de todo tu contexto, como lo tengas, podrías decir que por aquí ya se está acabando esa oportunidad de venta, pero en general, tomando en cuenta todo el escenario de swings que estamos operando, pues tienes que hacer lo mismo observando al indicador. Entonces aquí yo todavía no veo una divergencia. Esto implica que debería de continuar la tendencia hacia la baja en un intento por lo menos más hasta que volviera a ver otra vez un intento de acercarse a los mínimos y ahí sí fallara con respecto a estos mínimos, ¿no? Y esto estaremos hablando de un precio más abajo, ¿vale? Entonces esa es la forma en la que podrías estar tomando o añadiendo posiciones, es decir, por alguna razón, si tú entraste en este movimiento aquí, por ejemplo, como decíamos al principio, cuando se había roto
el movimiento alcista precedente, ¿no? A lo mejor al cierre de esta vela, podría decir, bueno, aquí ya hubo una clara intención bajista del precio, empiezo a vender a partir de aquí, y aquí hubieras agregado tu primer posición, guiándote precisamente por este indicador. Por el otro lado tienes la misma situación con lo que es el indicador de el Bulls Power, ¿no? Por ejemplo, voy a bajarme aquí un poquito de time frame, vamos a ver cómo se vería. Voy a tratar de comprimir un poco más las velas. Aquí, por ejemplo, tienes un movimiento alcista que fue enorme, ¿no? Sobrecomprado. Podrías haber entrado a lo mejor en el rompimiento de la tendencia precedente, por acá, ¿no? Más o menos, por acá, ¿no? Que ya fue bastante más claro. Supongamos que tú viste el movimiento y dices, si me rompe este nivel, entro a comprar, y tu entrada entró por acá, ¿no? Tu nivel de compra inicial entró por acá. Llega el primer movimiento, empieza a mostrar debilidad el primer movimiento, que no la tendencia, solo el primer movimiento. Y después de que ya ves que se forma una tendencia en contra, ya tienes una dimensión de lo que está sucediendo con el indicador del Bulls Power. Ahora lo que vas a usar, como es una tendencia alcista, es el Bulls Power, ¿no? Entonces, lo que vas a buscar, insisto, déjame quitarle aquí para que me deje moverme a gusto, es este movimiento. Fíjate aquí, me voy a agrandar las velas un poquito, vamos a utilizar el posicionador para no perderme, y vamos a agrandar aquí un poquito las velas. Fíjate aquí cómo el indicador está haciendo cada vez mínimos más bajos y de repente, pum, deja de hacer mínimos más bajos, ¿no? Entonces, en este punto, que es cuando el precio deja de hacer, tú podrías inclusive estar metiendo tu primer compra por aquí, en el rompimiento de esta vela, por ejemplo, en este máximo, pues ya se fue mucho después, ¿no? A ver, espérame. Pues es que aquí nunca llegó a haber un reversal claro. No puedes usar las cosas por sí solas, tienes que usar una combinación, tienes que usar un poco de criterio aquí para esto. Y esto es el gran dilema de la gente que busca recetas de cocina en el trading. Tienes que tener algo de criterio, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una vela que cierra definitivamente por arriba de estos niveles y que, si me preguntas a mí, más claro se vuelve hasta aquí, pero bueno. La señal te venía indicada desde este punto, desde esta vela, estabas esperando que hubiera un reversal, que se rompiera esta vela con un cierre de precios. Me parece que la primera indicación que más o menos cumple con esas reglas sería este cierre de aquí, aunque como todavía da lugar a dudas, la otra sería esta vela de aquí. Realmente no habría mucha diferencia en los pips. Sí habría mucha diferencia en lo que es, y ahí está uno de los trucos de tomar buenas decisiones de trading, ¿no? El no apresurarse. Si bien es importante en el trading no entrar demasiado tarde, también es muy importante no adelantarse a las señales o desesperarse por ellas. Me parece a mí que aquí estaría el punto más crítico, ¿no? Si entras aquí, a lo mejor sí te podría haber sacado, aunque la diferencia eran medio pip, ¿no? No creo que hubiera sido mucho la diferencia. Cualquier stop razonable con alguna distancia de protección te hubiera mantenido en la operación, pero si no, bueno, aquí hubieras entrado. Y si aquí te sacó, aquí puedes reentrar porque se confirma la idea que tú tienes y te mantienes en esta. Aquí, por ejemplo, el siguiente movimiento alcista se mantiene, digamos, firmemente alcista hasta que aquí empieza a mostrar divergencia no muy clara. Todavía podría ir a buscar un máximo un poco más alto. Aquí vuelve a confirmar que está siendo fuerte. Pudieras estar intentando meter compras en algunos de estos niveles, aunque es recomendable que haya un descanso pronunciado, ¿no? O sea, nunca pierdas de vista el contexto. Fíjate cómo es el movimiento que estábamos esperando respirar, y luego fíjate dónde vas a estar buscando un buen retroceso. Por ejemplo, un buen retroceso para esta tendencia alcista podría llegar en este punto, ¿no? En este punto de aquí. Voy a volver a mover aquí mi posicionador de MetaTrader para hacer otro acercamiento, otro zoom in, para volver a analizar esa situación con más detalles. Fíjate, ahí estamos ya, ¿no? Justo por si tengo que mover la lupita. Aquí tenemos el punto marcado álgido, ¿no? Bien notorio, de un buen retroceso, de un retroceso que ya habla de algo más o menos serio, y este es ese punto crítico, ¿no?
Y entonces en el rompimiento, por ejemplo, pudiera ser de estos máximos o en la aparición de un nuevo swing, a partir de ahí es donde podrías volver a haber entrado, ¿no? Y eso te evita todo este rato de estar pariendo chayotes, ¿no? Donde podrías estar diciendo y si sí, si no, y qué pasaría. Y a lo mejor por aquí es donde realmente se da esa situación. Aquí puedes estar volviendo a decir, bueno, pues la tendencia debería de continuar y aquí yo puedo agregar otra posición, ¿no? Entonces vamos a agregar aquí otra posición. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos que con este cierre pues ya se ve más o menos clara la intención alcista del dólar canadiense, ¿no? Y después de ahí, y obviamente tu stop loss en los mínimos, ¿no? Que deberían ser inclusive en los mínimos de la vela que dio la señal, ¿no? La que avisó que ya se había acabado el retroceso. Entonces ahí tienes otro stop loss, corre los stop loss anteriores a este nivel y vas buscando nuevos movimientos alcistas. Aquí vuelve a buscar máximos más altos y parece que las cosas van bien. Fíjate cómo lo que estuve haciendo es combinar un par de situaciones, ¿no? Estuvimos combinando tanto lo que era el observar el comportamiento dentro de la tendencia para saber cuándo viene un buen descanso y no perdernos con los pequeños descansitos, como el cuando puedo yo entonces ya ahora sí agregar la tendencia y cambiar mis stop loss. Fíjate, por ejemplo, que si yo hubiera utilizado esto como stop loss, ya tendría un stop loss ganador y el otro pues me está digamos volviendo a meter en riesgo, pero ante la idea de que hay una continuidad en el movimiento alcista, no hay una divergencia entre el precio, porque aquí hace máximos más altos, lo mismo que aquí abajo, ¿no? El precio, aunque es menos nítido, hace también máximos más altos, por lo tanto la continuidad de la tendencia es probable que se dé, ¿no? Y en este movimiento también puedes ir evaluando, siempre que metes una nueva entrada, pues tienes que estar pendiente de ver si no se forman divergencias. En este movimiento puedes ir evaluando el comportamiento de estos máximos, ¿no? Para cuando llegue el momento donde estos empiezan a presentar divergencia y veas tú que aquí te quedaste corto con esto, pues por lo menos proteges tus entradas a el nivel de entrada o aprietas al stop loss válido más reciente para irte apretando. Es decir, nunca tomes una técnica por sí sola, sino que combina todos los conocimientos que tienes en dirección de una estrategia que a lo mejor esté armonizada por un solo indicador. En este caso, el principal para tomar las decisiones, digamos, sería el Bulls Power y Bears Power, lo que en sistema se conoce como Elder Ray, y ya los pormenores los vas buscando con los otros conceptos de la teoría de tendencias que tienes tú, o de análisis técnico que tienes tú aplicando en ese momento. Espero que esta explicación te haya servido para redondear un poco la idea de cómo armas una estrategia alrededor de un concepto que te llama la atención para ciertas cosas, como es posiblemente la continuidad de un movimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 entradas al final de cuentas en este par que podrían haberte dado un indicio de cómo ir piramidando esta posición. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.